Saludos, mi nombre es Smiley Fernández y vengo a hablar acá sobre una materia muy bonita que es base de datos. Temas a definir, base de datos y otras herramientas a discutir. Los temas son base de datos, tipos de datos, SQL, DDL, DSQL y DML de SQL, gestores de base de datos, tablas y duplas. Muy bien, una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente una base de datos está controlada por un sistema de gestión de base de datos llamado DBMS. En conjunto, los datos y el DBMS junto a las aplicaciones asociadas a ellos reciben el nombre de sistema de base de datos. Abreviado normalmente sería lo que es base de datos. Pasamos a lo que es tipos de datos, que viene siendo una de las características principales de los campos, además de su nombre. Es el tipo de dato que va a guardar. Esto define los posibles valores que se permitirán almacenar, la forma de guardarlos y hasta el espacio requerido para cada columna como tal. También, si bien el SGBD tiene sus propios tipos de datos con los nombres ligeramente diferentes, podemos clasificarlo en los siguientes tipos: números, textos, fechas, booleanos o lógicos y otros particulares de cada SGBD. Pasamos a lo que es SQL. SQL por sus siglas, Structure Query Language. En español, lenguaje de consulta estructurada. Es un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos relacionales. Una de sus principales características es el manejo de álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de base de datos, así como realizar cambios en ella. Pasamos a lo que es DDL, SQL y DML de SQL como tal. Las sentencias SQL se dividen en dos categorías: lenguaje de definición de datos, Data Definition, y DDL, lenguaje de manipulación de datos, Data Manipulation Language como tal. Acá lo podemos ver en la imagen, nos da un breve concepto de lo que viene siendo, y yo le daré lo que es algunos puntos como tal. Las sentencias DDL se utilizan para crear y modificar la estructura de las tablas, así como otros objetos en la base de datos. Por ejemplo, create, para crear objetos de datos; alter, modifica la estructura de la base de datos; drop, borra objetos de la base de datos; truncate, elimina todos los registros de la tabla, incluyendo todos los espacios asignados a los registros. Si pasamos al DML, las sentencias del lenguaje de manipulación de datos, DML como tal, son utilizadas para gestionar datos dentro del CHEDMAS. Algunos ejemplos vienen siendo el select, que se sirve para obtener datos de una base de datos; el insert, para insertar datos a una tabla; update, para modificar datos existentes dentro de una tabla; y delete, que elimina todos los registros de la tabla, no borra los espacios asignados de los registros. Pasamos a lo que es gestores de base de datos. Como verificamos acá, yo busqué los gestores más importantes y acá viene siendo lo que es SQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MariaDB, SQLite y MongoDB. Aquí tenemos algunos logos también. Y acá tenemos lo que es la información que podemos ver sobre cada uno de los gestores, que también sirven para programar lo que viene siendo en base de datos. Continuamos. Concepto de tabla de datos. Como nos indica acá, las tablas en base de datos se refiere al tipo de modelado como tal de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se
asemeja a la vista general de un programa de tablas. Como podemos ver también, las tablas se componen de dos estructuras que son campos y registros como tal. Los campos corresponden al nombre de la columna, debe ser único y además debe tener un tipo de dato asociado. El registro corresponde a cada fila que compone la tabla. Ahí se componen los datos y los registros. Eventualmente pueden ser nulos en su almacenamiento, claro que sí. Entonces pasamos a las duplas. Como verificamos acá, registros o dupla pues, vienen siendo lo mismo. Es el contexto de la base de datos relacionales. Una tupla es un registro, una fila. Es lo mismo. Una fila, la información en una base de datos puede considerarse como una hoja de cálculo. La columna, conocida como campo de atributos, se representan diferentes categorías de información y tuplas que representan toda la información de cada campo asociado con un solo registro. Muy bien, hasta acá ha llegado lo que viene siendo mi presentación. Espero que le haya gustado.